En este programa hablaremos del oso de agua, resucitado por científicos japoneses. Veremos un complejo proceso de la naturaleza replicado por investigadores del CINVESTAB. Y te diremos cuál fue la fórmula verde que dio origen al gran proceso de la vida. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión los saludo desde el CIBA, es el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, por supuesto del Instituto Politécnico Nacional. Este lugar fue construido sobre la ex hacienda San Juan Molino en el estado de Tlaxcala. Es un lugar maravilloso donde se realiza investigación de primer nivel. En este programa te invito a que lo conozcas. Es un animal increíble, sorprendente. Se le conoce como oso de agua, pero su nombre es tardigrado, que significa caminante lento. Mide en promedio medio milímetro. Se alimenta de fluidos de plantas, bacterias o pequeños invertebrados, pero puede soportar décadas sin consumir alimentos ni tomar agua. Así de pequeñito, este invertebrado es capaz de resistir los ambientes más inhóspitos y los climas más extremos, desde más de 100 grados centígrados hasta 200 grados bajo cero. En 2011, la NASA experimentó con la microespecie, se colocó en un transbordador en el espacio exterior y sobrevivió a niveles muy altos de radiación. Ante condiciones adversas, el tardigrado entra en un estado de criptobiosis. Esto significa que detiene o reduce sus procesos metabólicos hasta que mejoran las condiciones del medio ambiente en el que se encuentra, un estado muy similar al de hibernación. El diminuto oso de agua fue descubierto en 1773 por el alemán Johann August Ephraim Gessler. Vive en el agua y en zonas húmedas como líquenes, helechos y musgos, pero se le puede encontrar en cualquier lugar del planeta, desde una altitud de 6.000 metros hasta una profundidad superior a 4.000 metros. Uno de estos microanimales fue descubierto en 1983 en muestras de musgo de la Antártida Oriental, en Japón. Científicos del Instituto Nacional de Investigación Polar lo sometieron a un proceso de descongelamiento que culminó con éxito. La supervivencia de este oso de agua, después de más de 3 décadas de haber soportado temperaturas extremas bajo cero, es vital para mejorar el conocimiento de los procesos criptobiónicos. Bueno, pues para conocer mucho más a fondo las investigaciones que se realizan en el CIBA del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala, salimos a campo y esto para realizar un muestreo. Me encuentro con la doctora Ana Lilia Arroyo, ella es doctora en Biología Molecular de Plantas. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctora, estamos en un panorama, en un terreno un poquito extremo, es un territorio un poco árido. Sí, justamente buscamos este tipo de climas para la búsqueda de plantas que nos interesan. ¿Cuáles son las que nos interesan en particular el día de hoy? Nos vamos a enfocar a la búsqueda de musgos. Estas son plantas no vasculares, a diferencia de lo que vemos en general. Vemos plantas vasculares, son las que más se estudian, y las que menos se conocen y menos estudian son justamente las no vasculares. Okay. Estos musgos son organismos más primitivos, por ejemplo, que las flores que conocemos nosotros, son mucho más pequeñitos y por eso más antiguos. Sí, en general son plantas muy pequeñas y son los representantes actuales de las primeras plantas terrestres que empezaron a colonizar el ambiente terrestre. Entonces aparecieron en este planeta hace más de 450 millones de años. Okay. ¿Y por qué estudiarlas? ¿Qué es lo que le pueden decir a los investigadores? ¿Qué secretos tienen escondidos estos musgos? Apenas lo estamos aprendiendo, justamente queremos saber cómo hacen muchas de estas plantas para ser tan tolerantes a condiciones extremas climáticas. Okay. Anteriormente, bueno, pues se habla que estas plantas tenían 400 millones de años, han pasado por periodos de nuestro planeta mucho más extremos, mucho más calientes, mucho más fríos y están aquí todavía. ¿Eso les interesa mucho a ustedes?
Exactamente, este tipo de plantas han sufrido todas las extinciones masivas que ha habido en el planeta, han sufrido todos los cambios extremos en la atmósfera, erupciones volcánicas, congelación, etcétera, y finalmente están actualmente con nosotros y justamente queremos entenderlas. ¿Y dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en todo tipo de lugares, desde lugares húmedos, áridos, muy fríos, son de las plantas que se están comenzando a estudiar actualmente en los polos, en los glaciares, entonces están en todos lados. Pues vamos a buscarlas aquí en estos terrenos áridos de Tlaxcala, compañeros. Doctora, ¿qué es lo que venimos buscando en específico? ¿Algún terreno, alguna zona especial? En realidad los podemos encontrar en todos lados, tenemos que estar muy atentos. Pueden estar en el suelo, sobre corteza, en laderas. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra. Okay. ¿De qué se alimentan? Se alimentan sobre todo de agua y minerales. En realidad no tienen ninguna exigencia en cuanto a nutrimentos. Doctora, eso les basta, agua y minerales, simplemente. Simplemente eso. Okay, pues, ¿cómo realizamos el muestreo? ¿Cómo se levanta? Esencialmente utilizamos una palita. Okay. Metemos la muestra en una bolsa que preserve la humedad si es que la muestra lo amerita. Okay. Y esta bolsa la vamos a cerrar, le vamos a poner una etiqueta con los datos del sitio de muestreo, las coordenadas, un poco el tipo de vegetación que hay y la guardamos. Todo ese trabajo se realiza ya en laboratorio. Finalmente, todas estas muestras las vamos a analizar en el laboratorio. Tomamos esta muestra y nos vamos al laboratorio. El sol, el agua y el dióxido de carbono, elementos fundamentales para uno de los fenómenos más importantes y complejos de la Tierra. Son la base de la fotosíntesis, la gran fórmula verde que durante millones de años ha permitido la vida de microorganismos, plantas, animales y humanos. Te tengo que decir que el proceso de la fotosíntesis es el proceso. No podríamos explicar la vida en la Tierra como es actualmente si no fuera por la fotosíntesis. Nosotros pensamos, me decías hace rato, ¿cómo hablar de plantas y no hablar de fotosíntesis? Yo te diría, ¿cómo hablar de vida en la Tierra y no hablar de fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las cianobacterias y los protistas, organismos que no son plantas, animales ni hongos, producen sus propios nutrientes a través de la energía del sol y liberan el oxígeno que respiramos. La fotosíntesis se realiza en dos fases, la luminosa y la oscura, también llamada ciclo de Calvin. Se trata de un proceso de transformación de energía lumínica a energía química. En el caso de las plantas en la fase luminosa, los fotones, partículas de energía solar, son captados por los cloroplastos, células que se encuentran en las hojas y que contienen un pigmento verde llamado clorofila, que le da color a las plantas. Si tú ves un árbol, pues las células que están en las hojas y que están verdes están haciendo fotosíntesis, pero el resto del árbol, todo el tronco, las ramas, etcétera, no está haciendo fotosíntesis. Una orquídea preciosa pues estará haciendo fotosíntesis en las partes verdes. La clorofila, al fortalecerse con la energía solar, rompe la molécula de agua que la planta ha absorbido, separando sus átomos. El hidrógeno permanece en la planta y el oxígeno se libera a la atmósfera. Ese oxígeno es el que nos permite estar vivos, sin importar el tipo de planta o el sitio donde se encuentre. Si yo tengo una planta en medio de, no sé, una glorieta de la fuente de petróleos, pues esas plantas están produciendo un oxígeno de primera calidad. Claro, se mezcla con los gases de los escapes de todos los carros, pero el oxígeno está puro.
En la etapa oscura, durante la noche, las plantas absorben dióxido de carbono, el cual es utilizado con el hidrógeno obtenido, enzimas y otros compuestos portadores de energía producidos durante la fase luminosa, que al reaccionar generan carbohidratos, principalmente glucosa. Esto de que es fase oscura y fase luminosa es así entre comillas, porque la fase luminosa sí son reacciones directamente dependientes de la luz, tiene que llegar el fotón, pero la fase oscura, primero que nada, depende de los productos de fase luminosa. Y segundo, está involucrada una enzima que no trabaja sin luz. La rubisco solo trabaja de día. Lo extraordinario de esto no es solo que estos seres verdes aportan oxígeno y reducen el dióxido de carbono, sino que elaboran sus propios nutrientes. Alimentos que son aprovechados por los organismos herbívoros, que a su vez son consumidos por seres carnívoros, dando lugar a las cadenas alimenticias. Es por ello que la fotosíntesis es el gran proceso de la vida. Bueno, pues ahora estamos ya en los laboratorios del CIBA, en este edificio que anteriormente era una troje. Una troje es un lugar donde se almacenaban los granos de la ex hacienda San Juan Molino y hoy en día está acondicionado como un laboratorio de biotecnología. Doctora, ya tenemos las muestras, ya las recolectamos. ¿Qué sigue? Bueno, y aquí ya las acomodamos, ya las tenemos totalmente deshidratadas en lo que llamamos una condición de desecación, que es el extremo de la deshidratación, y podemos verificar que están totalmente secas. Si les medimos un parámetro de su actividad fotosintética, podemos ver que es 0. Está muerta la planta, se podría decir, o no tiene actividad. Está totalmente inactiva. Okay. Si vemos así cada una de las muestras, vamos a ver que efectivamente cualquiera diría que estas plantas pues están muertas. Okay. Ahora, sí, les vamos a hacer una pequeña prueba para ver si tienen la capacidad de lo que se diría coloquialmente de revivir. ¿Qué es lo que le está aplicando en este momento? Agua de la llave, agua de garrafón, sin ninguna otra cosa. Y lo que vamos a ver es si en presencia de agua, de una hidratación importante, son capaces de recuperar sus funciones básicas. Como parámetro tomamos básicamente la fotosíntesis como signo vital, y además podemos observar si algunas de ellas en corto tiempo, minutos, quizás algunas horas, a lo mucho, algunas de ellas puedan ponerse totalmente verdes y turgentes. Doctora, bueno, pues mientras esperamos a ver este ejercicio, a ver si reviven estas plantas, pues vamos a realizarles más pruebas de tolerancia. Acompáñanos. El diente de león es una de las plantas más afamadas por la manera de dispersar sus semillas al desprender sus cipselas o frutos. Sin embargo, este organismo tiene otra característica especial. Se reproduce de manera asexual por medio de apomixis. Se clona, por decirlo de algún modo. La apomixis es, creo yo, como un embarazo nervioso que funciona. Es una capacidad que tienen ciertas especies vegetales de manera natural de formar crías genéticamente idénticas a su madre. Entonces son plantas que no se reproducen de manera sexual y en particular no requieren de machos para formar semillas. Es un perfecto matriarcado. Y este paradigma reproductivo cuestiona fuertemente todo lo que tiene que ver con la evolución de la sexualidad. Científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, vinculados al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional,
se abocaron a estudiar de manera detallada el proceso de apomixis al grado que lograron replicarlo. Y de buenas a primeras, pues cambió completamente la manera en que los grupos que hacen investigación en apomixis enfocan sus trabajos. Yo diría que sí, cambiamos el paradigma de la investigación en apomixis hace un par de años con los trabajos que se realizaron aquí en Simvestab Irapuato. Lo hicieron con una planta modelo que se reproduce sexualmente. Encontraron que si alternaban su ambiente podía cambiar su biología. Hay toda una serie de elementos del ambiente en particular, puede ser temperatura, puede ser fotoperíodo, es decir, qué tan largos son los días o las noches, que influencian la manera en que las plantas ejecutan programas genéticos para formar semillas. Entonces descubrimos que podemos modular la manera en que una planta forma semillas a través de estos factores epigenéticos. Los expertos confían en que sus conocimientos se puedan aplicar más adelante en la obtención de semillas de interés agrícola, con cualidades que favorezcan su cultivo y sus propiedades nutrimentales. Pues ahora me encuentro con Selma Ríos. Ella también es investigadora de aquí del CIBA y también está interesada en entender todo lo que sucede con estos pequeños organismos. Selma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos encontramos aquí en un cuarto de cultivo in vitro que tiene características muy especiales. Platícanos un poco de ellas. Bueno, un cuarto de cultivo in vitro va a mimificar las condiciones de luz que tenemos en el ambiente. Este cuarto tiene un periodo de 16 horas luz, 8 horas oscuridad. Y en estas condiciones, a 23 grados centígrados, bueno, son condiciones óptimas para obtener un sano crecimiento de nuestro modelo de estudio, que son los musgos, en condiciones in vitro. Oye, vemos que tienen aquí muchos modelos, muchas cajas con estas especies. Platícanos un poco de ellas. Bueno, aquí tenemos protonemas, que es el estado temprano de crecimiento de los musgos. Posteriormente alcanzan su estadio maduro, que son los gametóforos, como podemos ver aquí. Esta es una planta silvestre y esta es una planta que tiene mutaciones inducidas por luz ultravioleta. Y como ustedes pueden ver, pues estas modificaciones sí alteran su desarrollo y pueden ser plantas más sensibles o más tolerantes a algún efecto que nosotros estemos buscando. Okay. Oye, ¿y cómo seleccionan ustedes a las plantas que ustedes van a cultivar in vitro? ¿Qué características deben de tener? Nosotros estamos interesados en plantas tolerantes a la deshidratación y para esto las plantas que se traen de campo se deshidratan a una deshidratación extrema, que son 30% de humedad relativa, y una moderada, que son 75%. Y las plantas que logran recuperarse de estos umbrales de estrés, pues son seleccionadas para obtener el cultivo in vitro, que pues aquí ustedes pueden ver. Estoy recorriendo el casco de la ahora ex hacienda de San Juan del Molino y en ella se ubica una capilla que ahora es un símbolo icónico del CIBA del Instituto Politécnico Nacional. Esta estructura data del siglo XVIII y en su interior aún podemos apreciar pinturas de la época. La ex hacienda San Juan del Molino fue construida principalmente por roca sólida, ladrillo y adobe. Es una estructura tremendamente sólida. La ex hacienda mide 3 hectáreas aproximadamente y en 2003, por decreto presidencial, se decide la instalación en este lugar del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, el CIBA. Dentro de sus objetivos están el realizar investigación científica con aplicaciones tecnológicas, así como formar recursos humanos de altísima calidad, esto a nivel posgrado y en áreas de biotecnología aplicada y biotecnología productiva. Este lugar busca impactar positivamente en áreas como la sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales, la alimentación y también la actividad industrial. Factor Ciencia. Regresamos.
Factor Ciencia. Continuamos. Hola, soy Daniel Olmedo y quiero saber por qué son importantes las plantas y los árboles para los humanos. Es una sombrilla, es un ente protector de todo un sistema de vida, que pueden ser plantas, animales, hongos, bacterias, virus, musgos, de todos los tipos de vida que se desarrollan en estratos, desde la máxima altura donde él cubre hacia abajo. Entonces tiene estratos de elevación dentro del ecosistema que se desarrolla. Los beneficios intangibles que encontramos en los árboles están relacionados con el ambiente más, ¿sí? Por ejemplo, transforman el dióxido de carbono, que ahora se ha incrementado tremendamente y se ha vuelto un problema, lo transforman en oxígeno, ¿sí? Y liberan energía, que es importante, también en un proceso de fotosíntesis que se genera con la luz solar o que lo detona la luz solar en las hojas de los árboles. Es un bien que no podemos medir tan fácilmente. Otro es, por ejemplo, la captación de lluvia o de humedad ambiental y que esa baja hasta el piso y por su sistema radical puede ayudar a que penetre y percole esta agua y tarde más tiempo en la montaña antes de bajar hacia los valles. Eso genera un ambiente diferente porque le da una humedad al suelo para que otras plantas y otros seres vivos puedan crecer. Otros, pues, es el ambiente que nos genera para otras especies, como nichos, para que hagan sus nidos, para que se reproduzcan los pájaros, las flores, para que se polinicen, utiliza otros elementos. Entonces hay una comunidad enorme de especies, de plantas menores, medianas y de animales, ¿sí? Vertebrados e invertebrados, que tengan unos huesos, que viven protegidos o cerca de los árboles, que les ayudan a formar su casa. Entonces los árboles nos ayudan a filtrar la luz solar y eso minimiza, ¿sí?, la penetración directa a nuestro organismo de rayos ultravioletas y de otros tipos. Entonces el árbol sigue siendo una sombrilla protectora del ser humano y de todos los animales y plantas que requieren menos sol directo. Ahora regresamos con la doctora Ana Lilia Arroyo. Ha pasado media hora aproximadamente, doctora, desde que se rehidrataron estos musgos. ¿Y qué esperamos ver? Esperamos ver en algunos de ellos cambios donde se vean más turgentes, más verdes, como más vigorosos, o quizá no necesariamente un fenotipo tan verde, pero que el signo vital que les medimos, que es la capacidad fotosintética, ya se haya recuperado, que pase de 0 a algún nivel. Cabe mencionar que el nivel óptimo de fotosíntesis es 0.7. Entonces, pues vamos a ver qué números nos dan los musgos en este momento. ¿Cuál seleccionaríamos? Por ejemplo, ok. De primera instancia ya vemos que está un poco más verde, un poco más... Más turgente, un verde más brillante. Quito el exceso de agua y lo volvemos a medir. Y ya marca .71. Está completamente activo. Totalmente activo, está a su máxima capacidad fotosintética. Por ejemplo, tomamos este otro. Y esto solamente en un periodo de media hora. Esto es sorprendente. O sea, es una capacidad de reactivar, de estar prácticamente con 0 actividad a el óptimo. Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos .67. Ya también estamos prácticamente en el óptimo. Incluso algunas especies hemos visto que pueden llegar a reportar niveles superiores a los considerados como óptimos, ¿no? ¿Y eso qué significa, que reporten estos niveles superiores? Que tienen un aparato fotosintético sumamente robusto, que está muy protegido de tal manera que ni siquiera una desecación tan severa, ni por el periodo de tiempo que haya sufrido este estrés,
pues es capaz de abatir toda la maquinaria fotosintética. Nuevamente tenemos prácticamente el máximo de fotosíntesis. 0.68. Oiga, y una vez que ya identifican, por ejemplo, los que sí están reactivándose, ¿qué es lo que sigue? ¿Se seleccionan y se pasa al in vitro, al cultivo que tienen ustedes, al cuarto que visitamos hace unos momentos? Exactamente, de esas especies que más nos interesen, se buscan las estructuras que son los esporofitos, que contienen las esporas, a partir de las cuales en nuestras manos, en el laboratorio, ha sido más exitoso el establecimiento del cultivo in vitro, para así tener la especie pura, isogénica, sin ningún contaminante y sin ya sea bacteriano o hongo o alguna otra especie vegetal, y ya se le podrán hacer entonces las pruebas de tolerancia en cultivo in vitro manejando una variable a la vez. Oiga, ¿y ustedes de estas especies les interesa también conocer su variante genética o los genes en específico que hacen que despierten pues prácticamente que tengan esta respuesta tan rápido, tan repentina a un nivel de estrés completamente extremo? Exactamente, lo que más nos importa es, después de conocer sus capacidades, que son prácticamente desconocidas, ahora nos interesa saber a nivel molecular qué les permite, qué genes son los importantes que les confieran todas estas capacidades. Y así estamos llevando a cabo análisis de tipo transcriptoma, por ejemplo. Ya estamos afortunadamente a ese nivel con una de las especies más tolerantes que hemos identificado. Ya tenemos transcriptoma en respuesta a desecación y en este momento se están llevando a cabo los análisis bioinformáticos para detectar esos genes que ahora vamos a seleccionar algunos de ellos para probar en algunas plantas modelo sensibles y ver si ahora son capaces estos genes de conferirle mayor tolerancia a algún tipo de estrés a estas plantas sensibles. Doctora, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante sobre estos organismos que pueden parecer tan pequeñitos, pero que tienen muchísimo que decir para la ciencia y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Le agradezco muchísimo en este recorrido por aquí por CIBA del Politécnico Nacional, por supuesto en Tlaxcala, y pues esperemos que les haya gustado esto. Muchas gracias, doctora. Espero que hayas disfrutado de este recorrido en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook o visitar nuestro portal, incluso descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia.